Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Hoy queremos platicar sobre radio porque pues ya estamos prácticamente en los 100 años de la radio en México. Y de esto queremos platicar con uno de los ingenieros más connotados en la historia pues, prácticamente de la ingeniería en México, que es el ingeniero José de Lerrán. Catedrático, investigador, Premio Nacional de Ciencias y Artes. Es uno de los personajes más distinguidos de la ingeniería, de la técnica en México y podríamos decir que en el mundo. Sobre él queremos platicar sobre este maravilloso invento de la radio, pero antes de esta entrevista, lo invito a ver algunas de las noticias que consideramos como las más relevantes de los últimos días. La Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias hizo un llamado a medios de comunicación y actores políticos a respetar los derechos humanos durante la contienda electoral del 2021. En concreto, la AMDA exhorta a los actores involucrados en las próximas elecciones a promover la pluralidad, no difundir propaganda disfrazada de información, procurar la eliminación de barreras informativas para las personas con discapacidad y erradicar estereotipos. Solo para dar un ejemplo, recordemos, en las elecciones pasadas de 2018, el conductor de un noticiero local en Coahuila, Marcos Martínez Soriano, insultó a un niño wixárika de apenas 9 años que apareció en un spot del partido Movimiento Ciudadano. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los directivos del diario Reforma como fachos, luego de que esta semana colocaran en primera plana una nota criticando a elementos de la Guardia Nacional por no actuar en contra de manifestantes que tomaron las vías del tren en Michoacán. Además, el presidente mencionó lo siguiente. Nada que ver con los periodistas, o sea, porque dicen la libertad de expresión o están ustedes en contra de los periodistas o el presidente está en contra de los periodistas. No, el periodismo es un noble oficio. Aquí estamos hablando de traficantes, de influencias, de mercaderes del periodismo, del AMPA del periodismo. Entonces, quisieran, ¿no?, que se reprimiera a la gente. En días pasados, Andrés Manuel López Obrador se refirió al periódico Reforma como pasquín inmundo, situación que detonó que un grupo de 650 académicos y comunicadores lanzaran una carta en la que señalan que los dichos del presidente en contra de los medios que no le son favorables constituyen un ataque a la libertad de expresión. En respuesta a esta carta, ciudadanos, comunicadores y personajes públicos afines al gobierno actual también se pronunciaron señalando que, por el contrario, no hay censura y que el debate público en el país está más vivo que nunca. Esta segunda carta fue firmada por 46,000 personas. Los mexicanos pagarán hasta 15% más por internet y telefonía móvil de aprobarse las nuevas tasas al espectro radioeléctrico que proyecta el gobierno federal para el 2021. Según la propuesta, se pretenden incrementos de cobro de hasta el 56.5% a los operadores de la banda de los 800 MHz, el cual se utiliza justamente para ofrecer servicios de telefonía celular e internet. Y como le decía, hoy tenemos el honor de que nos acompañe desde la ciudad de Cuernavaca, si no mal recuerdo, el ingeniero Acapulco. José de Lerrán. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido a Media 20.1. Muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de platicar con ustedes. Oiga, ingeniero, de verdad qué honor tenerlo aquí en este programa porque indudablemente la historia de la radiodifusión está muy ligada a personajes como usted. Y por supuesto, de su padre, el ingeniero José de Lerrán, pionero de la radio en México. Platíquenos, ingeniero. A ver. Bueno, yo voy a empezar por el principio de cómo empezó la radio. A ver, díganos. Rápidamente. El primero que habló de posibilidad de ondas de radio fue Maxwell, que era un físico muy importante, teórico, y lo propuso la posibilidad de ondas de radio. Y entonces Hertz, desde Alemania, se enteró de las noticias, se puso a trabajar y construyó un transmisor
que podía lanzar señales de radio y a su vez un receptor para recibirlas, eso dentro del propio laboratorio. Todo esto lo leyó en un artículo el señor Marconi, bueno, el joven Marconi entonces, y se interesó mucho, entonces empezó a trabajar para repetir el experimento y tratar de ampliar el alcance. Y así fue, el primero puso en la sala de la casa un timbre cuando llegó su padre, que por cierto su padre decía, bueno, hijo mío perdiendo el tiempo con sus alambritos. Pero entonces Marconi chico le dijo a su padre, voy a subir a mi laboratorio y de repente usted va a oír cómo el timbre empieza a sonar y conste que no hay ningún alambre que suba Y así fue, subió, echó a andar su transmisor y empezó a sonar el timbre. Entonces se dio cuenta el padre, que era un comerciante, de las posibilidades de un invento de esa naturaleza. Y ya cuando bajó el hijo, le dijo, cuenta con todas las facilidades que quieras y el dinero necesario para que sigas con tus experimentos y amplíes el alcance del transmisor. Eso hizo Marconi, primero cerca de donde él vivía, a 100 metros, a 200 metros, y ya con un equipo más perfeccionado se pudo conectar desde Inglaterra con Francia, o sea, cruzar el Canal de la Mancha. Y eso, todavía con un equipo mucho más potente y puesto en el este de Inglaterra, pretendió lanzar una señal que se pudiera oír en Canadá, en Terranova. Entonces cogió su velero, en ese tiempo era velero, y se fue a Terranova. Y de acuerdo con un convenio que tenían de tiempos y horas, se puso a escuchar con una antena provisional y de repente entró la señal, que eran porque era telegrafía, no había telefonía. Y le lanzaron 3 rayas, 3 puntos y 3 rayas, que en el lenguaje de Morse quiere decir SOS. Y entonces pues se comprobó y salió en todos los periódicos que se había recibido una señal de Inglaterra y que la señal había recorrido el Atlántico y llegado a América. Hubo un grupo de pues digamos científicos que dijeron que eso era imposible porque las ondas de radio viajan en línea recta y la Tierra tiene una curvatura, por lo tanto de repente se salen y se suponía que ya no podían regresar, pero un señor Heaviside desarrolló una manera de entender la cosa, la entendió y la explicó. Lo que pasaba y lo que sigue pasando es que una capa que ahora se llama la capa de Heaviside, que es de aire ionizado, en la noche se pone en una altura tal que puede reflejar las ondas de radio y con ello pues las ondas le pueden dar la vuelta inclusive a la Tierra. Este fue el principio de la radiotelegrafía. De la telegrafía Eso sin era, hilos, ¿verdad? Le llamaban, ingeniero. Telegrafía sin hilos le llamaban. Le llamaban telegrafía sin hilos. Y ¿de qué año estamos hablando más o menos, ingeniero? Bueno, de 1901 exactamente, que fue el experimento de Marconi de atravesar el Atlántico. Exactamente. Y después ya llegó a América, ¿no, ingeniero? ¿Cuándo inició formalmente con base en sus estudios? Bueno, ya se formó una compañía en Inglaterra, la Marconi no sé qué, y empezaron a conseguir una concesión de extender la red a los Estados Unidos, cosa que sucedió, y entonces pues ya teníamos la telegrafía sin hilos conectando a América con Europa y viceversa. En 1907 se inventa el bulbo triodo
que es una ampolla en la que hay tres elementos, un filamento, una reja que deja pasar los electrones o no, y una placa que los recibe. Entonces el triodo hizo posible que empezara la radiotelefonía. Esto es el habla y la música y cualquier tipo de sonido. Eso era ya en 1910 más o menos, y poco después empieza la Primera Guerra Mundial, en tiempo que se desarrolla y se perfecciona la cuestión de transmisión y recepción. Y cuando se acaba la guerra, en 1919, salen al mercado receptores y transmisores a precios ínfimos. Y claro, pues nacen lo que se llamó los radioaficionados, que se comunicaban entre sí, enviándose primero, se oían a través de la onda de radio y luego se enviaban una tarjeta cada quien para explicar su transmisor cómo era y la señal que había recibido, qué tan buena era. Y esto empezó ya a promover la posibilidad de usar esta señal para otros usos, cosa que sucedió, y ahí ya nos vamos a México, en donde en el año 22, en 1922, en Monterrey, el señor Tárnava, de Tárnava, compra un transmisor de estos de las sobrantes de guerra y empieza a mandar música, simplemente por el gusto de hacerlo. Y alejarse del transmisor a ver hasta dónde llega la música. Eso es un caso del cual hay la garantía de que ocurrió. Y en México, en la Ciudad de México, también se repitió el experimento, pero ahora los hermanos Gómez pusieron un transmisor en el Teatro Ideal, que era un teatro de comedia y esto y el otro, y se había llamado la Casa de la Risa. Y empezaron a transmitir pues la música, sobre todo, del propio teatro. Esto era, pues, sí, los orígenes, principios, ¿no? De 1921, ¿no? Fueron las transmisiones de septiembre y octubre de 1921. Esta que comenta usted de los hermanos Gómez Fernández fue en septiembre, ¿no? Y las del ingeniero Constantino de Tárnava en octubre de 1921. Pero su papá ingeniero, el ingeniero José de Lerrán, él también ya estaba haciendo experimentación en aquellos años, ¿no es cierto, ingeniero? Bueno, no es así. Mi padre se fue a estudiar la cosa de radiocomunicación a los Estados Unidos y cuando regresamos en 1922, pues traía toda la información reciente y los cuestiones más adelantadas en la técnica, y llegando a su casa, que estaba en Carpio, instaló inmediatamente un receptor con sus dos amigos de la infancia que ahora ya eran capitanes en el ejército. Y los dos amigos, uno era Juan Buchanan y el otro era Guillermo Garza Ramos. Ellos oyeron la señal que venía de Pittsburgh, de una estación que ya estaba trabajando en los Estados Unidos, que era la KDKA, y se oyó perfectamente en la casa de mi padre. Esta noticia la llevó el coronel Ramírez, que era su jefe de ellos, al general, el cual quiso oírlo por sí mismo y fue a la casa, oyó la señal y le propuso al coronel Ramírez que le diera todas las facilidades para que mi padre construyera un radiotransmisor, cosa que así sucedió. Y así empieza a transmitir la JH, la Estación Cultural de la Secretaría de Guerra y Marina. Esto ocurre en septiembre de 22. Ah, del 22, exactamente. Bueno, justo, y la JH, que usa las siglas de mi padre, porque todavía no había unas siglas establecidas por la Secretaría de Comunicación,
Bueno, estaba hablando de la JH. Qué bueno que se puso en pausa, ingeniero, porque tenemos que hacer ya el corte ahora de estación, pero en cuanto regresamos con el ingeniero José de Lerrán. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Hoy tenemos el honor de platicar con el ingeniero José de Lerrán y nos estaba platicando pues los inicios de la radio en México. Lo estamos haciendo esto pues, para recordar los 100 años de la radio en nuestro país, 1921, y nos quedamos, ingeniero José de Lerrán, en esta emisora que es muy importante en la historia de la radiodifusión, la JH, de la Secretaría de Guerra y Marina que construyó su padre. Usted la denomina, que es un tema interesante, como la primera radio cultural de México. ¿Por qué, ingeniero? Así la llamaban en la Secretaría de Guerra y Marina, cosa que suena como que debía de ser otra secretaría la que trabajara en ese aspecto, pero así la llama la propia Secretaría de Guerra y se inaugura oficialmente en marzo de 1923, el 19 de marzo, que es San José, para festejar a mi padre y al José Fernando Ramírez, que era el coronel que impulsó todo la acción que se había tomado para tener una radiodifusora que estuvo trabajando regularmente y mandando transmisores de tal a tal hora, transmisiones durante todo el año. Así es como comienza aquí en México oficialmente la comunicación de radio. La JH es escuchada y provoca un interés por comprar radios y un interés por otros, digamos, industriales de instalar estaciones que empiezan a instalarse, y entre ellas está la fábrica de cigarros El Buen Tono, que en ese tiempo había comprado un transmisor de 500 watts y el de la Westinghouse, y el técnico no la podía echar a andar. Entonces el señor Reynoso, que era el gerente, le habla a mi padre que si le puede ayudar al americano, y mi padre respetuosamente le dice que prefiere que se vaya el americano a su negocio, y estando ya él aquí, con mucho gusto, va a trabajar para echar a andar la estación. Y claro que esto lo toma como algo raro de un par de muchachos ahí que se creen la gran cosa, y entonces los despacha cordialmente. Y a la semana recibe mi padre una nota con 5 palabras que son: ya corrí al gringo. Oiga, pues sí, porque los ingenieros mexicanos ya desde entonces eran maravillosos, eran muy creativos, muy ingeniosos. No, y ya, pues mi padre ya había enseñado a sus 2 amigos todo lo que había aprendido allá en Estados Unidos, y echaron a andar la estación que fue la CYB, con esas iniciales, que después se convierte en la XEB, que todavía está transmitiendo. O sea que la estación XEB viene a ser la más antigua desde el punto de vista de estación de radio para uso comercial. Así es, perdón, ingeniero, la XCB, la B grande de México, como se identifica. La B grande de México. Que actualmente está en el Instituto Mexicano de la Radio, y que este mes de septiembre, pues también está de aniversario, ingeniero. Pues sí, también, es cierto. Y lo que sigue es que el señor don Emilio Azcárraga, que era representante de la RCA Víctor, una gran fábrica de radioreceptores, era el exclusivo representante en México, y empezó a vender los radios, que por cierto eran muebles finísimos de madera, hechos para lucir en los hogares mexicanos o de donde fuera, y no eran baratos, entonces los vendía a plazos. Pero ahí ocurre una cosa curiosa, que en medio de la crisis que provocó la
todo el sistema monetario mundial en 1929, que fue una crisis terrible en la que quebraron bancos y negocios y demás. En ese momento se le ocurre a don Emilio poner una estación de radio, pero ya en forma profesional, o sea, como una empresa que va a tener su gerente general, subgerente, vendedores de tiempo y técnicos muy preparados, y desde luego cuenta con los artistas que en ese momento ya eran famosos aquí en la Ciudad de México, que eran el doctor, ¿cómo se llamaba el doctor? Ahorita me acuerdo al rato, pero el otro que era muy conocido era Juan Arbizu, que ya era conocido en México, y después Toña la Negra, por ejemplo, que son dos ejemplos que doy. Y la estación de XCW arranca en septiembre de 1923, en 1930. Sí, está cumpliendo 90 años también este mes, ingeniero. ¿Mandé? También está cumpliendo 90 años este mes la XCW. Exactamente, este mes, el 18 de septiembre, o sea, en unos días más. Su papá también fue determinante, ¿no, ingeniero? En la construcción de la XCW, su papá. Sí, le oigo muy débil. No, le preguntaba que su papá también fue el ingeniero que construyó la XCW. Bueno, don Emilio Azcárraga compró un transmisor a la RCA que tenía 10 veces la potencia de los que había en México, que eran de 500 watts, y este era el transmisor modelo 5B con 5,000 watts de potencia, o sea, 10 veces, con lo cual se oía en la noche pues mucho mejor por esta cuestión de la capa de Heaviside, que no ayuda de día y sí ayuda de noche. Y la XW empezó a crecer, se acercaron a la W los principales cantantes y artistas, pianistas, las orquestas, y la XW los hizo a todos famosos con su transmisión de radio en la que los presentó. Entre ellos pues estaba Pedro Vargas, está Toña la Negra, está Juan Arbizu, Francisco Gabilondo Soler, Cricri, por ejemplo, ¿no? Ingeniero él empieza después. Sí. Primero, Pedro Vargas. La primera actividad hacia los niños la desarrolla el tío Polito, que se llamaba, y que era Manuel Bernal, el mejor declamador de América, que tomaba esa media hora para contarle a los niños. Bueno, y a los no tan niños, cuentos muy interesantes. Después nace Cricri, Gabilondo Soler, de una manera anecdótica, porque Gabilondo Soler no tenía piano. Entonces iba a los estudios ya formales de la XW y se metía en un estudio que no hubiera nadie y se ponía a practicar y a tocar. Y un día que estaba tocando la canción del chorrito, se hacía grandote y se hacía chiquito, de repente lo toca en la espalda y voltea, y es el señor don Emilio Azcárraga. Entonces se asusta y dice, no, perdone, don Emilio, ya me voy. Y don Emilio dice, no se va usted, a ver, quiero oír bien esa canción. Y eso hace que entrara a la programación Gabilondo Soler como Cricri y sus composiciones, que no son pocas, son alrededor de 200 composiciones. Viene a ser el segundo compositor mexicano, siendo el primero, desde luego, el maestro Agustín Lara. Y entonces ya la XW pues se vuelve famosa. En 1934 aumenta su potencia de 50,000 a 100,000 watts. Después se va a construir una torre de media onda para mejorar todavía la señal, y empieza mi padre a establecer un taller en la XW para construir ahí los transmisores de alta potencia. Así lo hace, y la
XW se va a 150,000 watts de potencia con equipos hechos totalmente en México y diseñados por mi padre. Y después se ponen varias repetidoras de esa potencia en San Luis Potosí, la XWA, en Guadalajara, la XWB y otras en otras capitales. Y así pues ya la XW pues lleva el primer lugar entre todas las estaciones, no nada más de México, sino de Latinoamérica, sobre todo con la pléyade de artistas que trabajan y que se hacen famosos y empiezan a ir por giras a todos los países de Centro y Sudamérica. Y en esas condiciones se desarrolla ya, bueno, la XW es un negocio fantástico. Si no me acuerdo mal, dejaba 24 millones de pesos al mes, lo cual no era poco. Ahora sería una cantidad. Oiga, ingeniero, pues de ahí se forjó el imperio finalmente de Televisa, ¿no? Años después. Bueno, gracias al dinero que producía la XEW Radio, se pudo construir la XEWW Televisión, la cual perdió dinero durante 5 o 6 años. La televisión se inaugura en 1952, el Canal 2, pero nace en 1950 en el Canal 4 con una transmisión del informe presidencial de don Miguel Alemán. Y ya entonces, en esas condiciones, todos pensamos, bueno, el radio se va a empezar a disminuir de interés ya con la televisión, pero no pasa así. Si el radio sigue creciendo, sigue aumentando el número de receptores, los receptores bajan de precio al grado de que cualquiera puede comprar uno, y así nos vamos ya pues varias docenas de años. El gran cambio sobreviene cuando se ponen los satélites artificiales que pueden mandar la señal a cualquier parte de la República, ya esté poblada o no, y esto hace que se cambie totalmente la forma de transmisión, y en lugar de hacer transmisores de muy alta potencia, se forma una fábrica que se llamaba CICESA, que mi padre era el presidente, para hacer transmisores chicos entre 1 y 5 kilowatts que se ponían en el centro de las ciudades. De manera que con eso se lograba una recepción perfecta en todas las principales ciudades y desde luego en todas las capitales en la República Mexicana. Y ya estamos pues casi en la era presente, pero yo me separé totalmente del radio y de la televisión en 1960 y me fui a trabajar en la industria. De manera que ya la historia reciente no la conozco muy bien, porque pero no importa, yo no oigo el radio. Pues muchas gracias, ingeniero José de Larrán, por esta entrevista. Y como nos quedamos con ganas de seguir platicando sobre todo, pues de los últimos años de su vida en temas de ingeniería y de lo que piensa actualmente sobre la radio y sobre los medios y las tecnologías en general, vamos a hacer un segundo programa que estará transmitiéndose en YouTube, ingeniero. Por lo pronto, pues muchísimas gracias, ingeniero. Ha sido un honor tenerlo en este programa en TV UNAM. El honor es mío y yo les agradezco a ustedes el interés por el tema. Muchas gracias y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana. Y aquí seguimos con el ingeniero José de Larrán. Continuamos esta deliciosa charla. Pues más que nada, más que charla, es una clase que nos está dando el ingeniero José de Larrán sobre la historia de la radio a nivel internacional y, por supuesto, aquí en nuestro país. Ingeniero, a ver, antes de irnos al corte, usted nos platicaba que su papá había construido una fábrica, había creado una fábrica de transmisores de radio. De radio, que se llamaba Compañía de Ingenieros en Comunicaciones Eléctricas, como gerente
estaba el ingeniero Carlos Caballero, muy buen amigo, y que llevó al negocio, lo llevó muy bien durante el tiempo que trabajamos, que fueron alrededor de 20 años. ¡Wow! Ahora, ingeniero, a partir de esa fábrica, usted ya empezó a trabajar propiamente en la industria. ¿Usted construyó o también tuvo que ver, por ejemplo, con la XCQ, la de que se fundara en 1938? Bueno, la XCQ fue la primera estación que mi padre probó para ver si funcionaba correctamente, y se inauguró la XCQ ya con un transmisor hecho en México y además con una gran calidad de sonido. ¿Y usted participó en esta emisora, ingeniero? Bueno, yo participé en la construcción del transmisor. Yo trabajaba con mi padre en la parte técnica del desarrollo de estos equipos. ¿En cuántas emisoras participó usted, además de la XCQ? Y pues bueno, pues quizá también en otras facetas de la ingeniería. Bueno, con la compañía de ingenieros en comunicaciones eléctricas, yo estuve a cargo de toda la fabricación de los equipos, que hicimos más de 100, los cuales se repartieron en la República Mexicana, como decía yo, equipos de baja potencia, pero puestos en el centro de la ciudad, que fue la nueva estrategia, aprovechando los satélites artificiales. Yo me dejé el radio y me fui a trabajar en la televisión en 1951 a instalar el Canal 2, el canal de las estrellas, y a preparar todo un conjunto de operadores de radio, de televisión, quiero decir, que supieran todo lo necesario sobre el tema. Y así se hizo. Yo estuve 10 años a cargo del Canal 2. Aquí vale la pena mencionar a Guillermo González Camarena, que inició sus transmisiones a color con el Canal 5, ya también formando parte de Televicentro, que después Emilio Azcárraga, hijo, transformó a Televisa. Uh-huh. Y estuve trabajando hasta los años 60, donde me fui por invitación de mis amigos, los hermanos Campos. Me fui a trabajar a la fabricación de aceros especiales con la fábrica Campos Hermanos, en donde hacíamos aceros para surtir a las compañías fabricantes de automóviles aquí en México, de muy alta calidad, esos aceros muy controlados como ellos los pedían. Ahí estuve trabajando 10 años. Yo cada 10 años cambiaba de trabajo. Oiga, Guineo, pero ¿por qué dejó la radio? Es decir, ¿era más atractivo para usted otras actividades? Sí. Pues sí, lo que pasa es que la curiosidad de ver cómo se hacían los aceros, y yo no tenía la más remota idea, pero resultó que el horno eléctrico que usaban los hermanos Campos, que era un horno de arco eléctrico, tenía problemas y yo logré solucionarlos, y con ellos pues ya me ambienté. Yo primero le pedí a don Emilio que me diera un permiso de un mes para irles a instalar un equipo de templado que usaba las ondas de radio, y me quedé ya en la fábrica. De manera que me quedé hasta 1970. Ahí, estando al final de la fábrica, nos llamaron del Instituto de Astronomía, porque querían montar un nuevo observatorio en Baja California, en San Pedro Mártir. Mi padre y yo habíamos construido telescopios. Yo el primero lo hice a los 12 años, un telescopio de 12 centímetros de diámetro, y nos seguimos haciendo telescopios hasta que hicimos uno de 70 centímetros, que ya era más grande que el del observatorio de Tacubaya. Uh-huh. Con ese antecedente me llamaron del Instituto de Astronomía
y me gustó la idea de cambiar de chamba y me fui a diseñar el telescopio de 2.12 metros que ahora está desde hace ya 30 años o más tiempo. Es el observatorio más grande que hay en la República Mexicana. Y ahí estuve los años 70 y después empezó la idea de establecer un museo en la UNAM y me puse a trabajar para la cuestión del museo, que lo inauguramos en los años 80, si recuerdo bien. Y ya me seguí en la UNAM los siguientes 30 años hasta que me retiré recientemente, trabajando por un lado con el Instituto de Astronomía y por otro lado trabajando con el equipo encargado del museo, porque estuvimos fabricando equipos para demostraciones prácticas que se usaron en el museo. De modo que cambié totalmente de chamba otra vez y ya me retiré y ahora pues estoy de flojo. No, para nada. Pues sigue usted haciendo divulgación de la ciencia, de la tecnología. El Universum pues lleva el nombre José de Larrán en honor pues justamente a usted, a su padre, porque pues sí, ahora sí que se llaman igual y los dos han hecho aportes significativos en la ingeniería en nuestro país. Sí, Oiga, ingeniero, lo que ¿usted escucha todavía la radio? No, yo hace mucho que no escucho radio y tampoco veo televisión. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué, ingeniero? ¿Ni siquiera ve TV UNAM o escucha Radio UNAM? No escucho ninguna estación de radio ni de televisión. Yo creo que desde hace más de 10 años. Y eso es porque me saturé de radio y de televisión y ya con eso tuve bastante y me he dedicado pues a leer y a escribí un libro sobre las memorias de mi padre que se llama La música está en el aire, y ahí relato todo lo que hizo mi padre al respecto de la radio. Oiga, ingeniero, ¿y ese libro ya lo publicó? Porque no lo recuerdo haber leído y mire que me encanta leer todo lo que hay sobre la radio. Bueno, yo no sé si yo creo que se hizo una edición particular, pero con mucho gusto yo le puedo enviar un par o 3 ejemplares para usted y para radio y para TV UNAM. Ah, qué maravilla, ese va a ser un gran regalo para nosotros y ahí lo someteremos a la audiencia, alguno de estos ejemplares, nos ponemos de acuerdo para recogerlos. Finalmente, ingeniero, habla usted, por ejemplo, de la fábrica que hizo su papá. Y yo recuerdo haber leído en la historia de la ingeniería, de la radio, de la televisión en México, todo el gran aporte que hubo en materia de ingeniería en radiodifusión de parte de ingenieros, ingenieras egresadas de las escuelas, de las universidades de México. Pero ya después nos volvimos un país importador, sobre todo de tecnología. ¿Qué ocurrió ahí, ingeniero? ¿Por qué antes de ser tan autosuficientes pasamos a depender tecnológicamente, pues sobre todo de Estados Unidos? Bueno, pues yo no tengo una idea clara de por qué sucedió. Siempre me ha parecido. Nosotros en México durante la Segunda Guerra Mundial progresamos terriblemente y nos independizamos de muchas relaciones indispensables al principio, como era el mantenimiento y la reparación de transformadores para la industria eléctrica y ese tipo de cosas. Pero ¿por qué sucedió eso en el radio y no nada más en el radio? No lo puedo definir, pero me parece triste que un país que podía haber adelantado y seguir siendo el primer lugar si lo había sido en el radio y podía tomar ese lugar en otras actividades de ingeniería, pues no fue así.
Pues no, desafortunadamente algo pasó finalmente con la política de apoyo a la ingeniería mexicana. Ingeniero, yo le quiero preguntar algo muy personal. ¿Cuál es el objeto, podríamos decir, que usted posee de la radio o de la historia de la radio, que guarda con esa entrañeza, con gran valor? Porque sé que usted también colecciona equipos, tiene así casi como una especie de museo en su casa. Pues lo tenía, efectivamente. Mi padre y yo íbamos los domingos a la Lagunilla, en donde había toda clase de cosas, y de ahí nos hicimos de microscopios, de telescopios. Yo junté, por ejemplo, máquinas de coser. Tenemos alrededor de 50 máquinas de todos los años, y sobre todo radios. De radios, pues era lo que más me llamaba la atención, y tengo una colección muy importante. ¿De cuántos radios estamos hablando, ingeniero? Pues, alrededor de 100. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿Y cuál es el más antiguo? ¿De qué año es el más antiguo? El radio más antiguo que yo recuerdo es de 1924, wow. Que es una radio Electrola RCA Victor modelo 45, que eran de los muebles elegantes que lo rescaté de la propia Lagunilla, y pues no pude evitar el comprarlo. Porque yo sabía que ese radio y todos los demás de la época los había armado y puesto en marcha mi padre. Como era el representante don Emilio de la RCA, pues todos esos radios pasaban primero por el taller de don Emilio, en donde se armaban y se probaban, y luego mi padre iba a las casas a enseñarle a la gente cómo utilizar el radio, lo cual le causaba bastante aburrición, pero pues lo tenía que hacer como parte de su trabajo. Mire, nada más que interesante. Oiga, ¿y el documento más valioso que usted posee? No sé, algún nombramiento, algún oficio de algo, bueno, alguna factura, Yo tengo una colección, ahora sí que de diplomas que recibí durante todos los diferentes periodos de trabajo, diplomas de radio, diplomas de televisión, diplomas de la fabricación de aceros, diplomas de la cuestión de los telescopios, y digamos de tipos de diplomas. Sí, tengo una buena colección, pero ya los tenemos todos guardados. No, debe tener cientos de reconocimientos, ingeniero. Oiga, finalmente, ingeniero, usted ya me dijo que no escucha ni radio ni televisión, pero ¿le gusta Internet, por ejemplo? ¿Escucha o ve alguna película en alguna otra aplicación? ¿Cuál ha sido su contacto, pues, digamos, con estas nuevas tecnologías o estas nuevas plataformas? Ha sido muy pequeño el contacto. De hecho, no sé usar el WhatsApp y estas cosas si no tuviera mi hermana que es experta, pues yo no podría hacer esta transmisión. Pero en realidad lo que pasa es que yo me gusta mucho la música clásica. Yo aprendí a tocar el piano gracias al maestro Agustín Lara. Tengo un disco grabado con piezas de él, y con la partitura, copiando el estilo de tocar de Agustín Lara, que también pues me he divertido mucho haciendo ese tipo de cosas. Y leo mucho y hago crucigramas y criptogramas aquí en Puerto Marqués, Acapulco, en donde estamos pasándola muy bien mi hermana Esther y yo. No, pues la están pasando maravilloso. Qué bueno que lo está haciendo así, ingeniero. Por cierto, ¿conoció usted a Agustín Lara? Sí, cómo no. Sí, bueno, yo aprendí porque lo oía por el radio, no tenía yo más remedio. En ese tiempo era yo radiooperador de la XW. Me interesé en aprender
a tocar el piano y me iba yo al estudio en donde el maestro tocaba. El maestro era amigo de mi papá y me dejaba entrar ahí al estudio. Yo me arrinconaba para no causar molestias, pero me ponía a ver cómo tocaba, porque como usted sabe, el maestro Agustín Lara no sabía escribir música. Él sabía hacerla, pero no sabía escribirla. Y yo, cuando me iba a poner mi padre un profesor de piano, le dije, no, fíjate que yo quiero seguir el mismo sistema que el maestro Agustín Lara, y no acepté tener un maestro más que el propio Agustín Lara, que por cierto no sabía que era mi maestro. Ahí se adoptó. Hay una anécdota. Sí, hay una anécdota que quiero contar de la XCW. La XCW tenía un grupo de locutores de primera, entre ellos estaba el Bate López Méndez, estaba Manuel Bernal y, por ejemplo, Luis Cáceres, y después vino el bachiller Gálvez, etcétera. Pero los tres amigos que mencioné ahorita se fueron por ahí después de terminar a las 12 de la noche las transmisiones, se fueron a tomar la copa y resultó pues que se les fue todo la noche tomando la copa y llegaron muy apurados al trabajo a las 10 de la mañana, pero todavía con efectos notables por las copas tomadas, aunque no habían perdido para nada el sentido. Pero sí pasó algo muy interesante. El estudio tenía un pasillo muy largo, al final del cual daba vuelta a la izquierda, pero se cerraba y había un reloj de pared como de unos 40 centímetros de diámetro, muy bonito, y resulta que al Bate López Méndez, que llevaba su pistola, se le ocurrió dispararle un balazo y destruir totalmente el reloj. Entonces don Emilio salió furioso de su oficina y le dijo, está usted despedido, no lo queremos volver aquí. Y el Bate López Méndez, pues muy apenado, le dijo, ay, don Emilio, si yo solamente quería matar el tiempo. Pues muy bueno, muy bueno. Con eso desarmó totalmente la furia de don Emilio y nada más movió la cabeza y se metió en la oficina. Y claro que todos siguieron trabajando ahí, pero eso perdóneme, pero en realidad lo que estaba yo matando el tiempo. es que solo se le ocurre a un bate como López Méndez, ¿verdad? Pues sí, gente tan creativa que... pues bueno, representó toda una época en la locución de la radio aquí en nuestro país. Ingeniero, ya nos vamos a ir, solo también no quisiera dejar de preguntarle, ¿cómo escucha entonces su música clásica? ¿Escucha en sus discos de acetato todavía? Tengo mis discos, mis discos de LP, con muy buenas grabaciones, también tengo grabaciones en cinta. Tengo pues prácticamente la principal producción de Beethoven, de Mozart, y pues me encanta reescuchar esas obras maravillosas que, sobre todo las sinfonías y las sonatas de Beethoven, que son extraordinarias. Así es. ¿Y lo que usted grabó de Agustín Lara en su piano, usted lo grabó? Yo lo grabé en el piano, sí. ¿Y lo tiene que en un disco o cómo tiene? Sí, está en un disco. Hicimos un tiraje pequeño de discos para los amigos y también, si gusta, le mando un disco. ¡Ay, pues sería maravilloso! No, pues ya está, ingeniero. Nos va a mandar el libro, nos va a mandar su disco y créame que voy a ser un gran promotor de su obra. Ay, pues, muy, muy amable. Encantado y muchas gracias. Ingeniero José de Larrán, un verdadero honor tenerlo en Media 20.1, un verdadero honor para la universidad que usted le haya aportado tantos años de experiencia, de conocimientos, de sabiduría, pues finalmente al desarrollo de la ingeniería en sus muy diversos ámbitos y de la ciencia
y también ahora, más recientemente, de la divulgación. Pues mucho gusto y muchas gracias a ustedes por recibir estas palabras que espero sean de interés para el público y desde luego pues yo me siento honrado de que ustedes se hayan preocupado por esta entrevista. Se los agradezco mucho. Al contrario, ingeniero José Larrán, y pues muchísimas gracias a usted. Nos vemos en la siguiente emisión de Media 20.1.